Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar la fe que predicamos. Amén. En la fe que hemos sido instruidos. En la fe que vivimos. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Romanos capítulo 10. Yo leo la palabra y ustedes siguen la lectura. Amén. Dice Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. El mensaje del apóstol Pablo, él fue un hombre que vivió muy preocupado por sus hermanos, el pueblo de Israel. Y en diferentes cartas él lo hizo saber. Él una vez dijo: yo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos. O sea, era un amor que él tenía por ellos. Y él nos explica en qué estaba basado el error de ellos. El mensaje del apóstol Pablo es que la salvación es lo primero que un ser humano debe tener. Es lo primero que un ser humano se debe interesar. Que nada, ni nadie, ni la familia, ni los triunfos, ni los éxitos, ni las fortunas se puede comparar con la salvación, que es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y nos llena de toda la plenitud de Dios. La salvación es lo único que al hombre lo puede llenar todo, y todo es todo. Cuando usted coloca un jarrón de agua y lo llena y le abre la llave, ¿cuándo se da cuenta que se llenó el jarrón? Cuando el agua se empieza a salir. El Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La agua viva no viene de arriba, viene de acá. De acá viene el agua. Y el agua es para inundar nuestro ser, para inundar nuestra alma, inundar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y cuando yo inundo, el agua empieza a rebosar. Y las almas empiezan a ver que en mí hay algo diferente. Que yo tengo algo diferente que ellos no tienen. El Señor mismo lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todas las fortunas del mundo si pierde su alma? Óigase bien, el alma no tiene comparación. Si usted le dice a una persona que se gana un mínimo, ¿a usted qué le sirve ganarse un mínimo si va a perder su alma? Y usted le dice
al hombre más millonario del mundo. ¿A usted qué le dice, qué saca con ser el más millonario si usted va a perder su alma? Las dos almas, independientemente de la fortuna, ante Dios valen igual. Amén, ante Dios valen igual. La salvación no se puede comparar con nada. Hermanos, la salvación es única. Les voy a decir otra palabra que suena arrogante. La salvación es exclusiva. Óigase bien, exclusiva. La salvación es personal, la salvación no se comparte. Usted puede compartir el carro con su esposa, puede compartir su apartamento, sus bienes, pero la salvación es un regalo que Dios le da al que cree en Él. Amén. La salvación es un trato individual entre Dios y la persona. Y el Señor nos trae como ejemplo al pueblo de Israel, hablando del valor de la salvación y del celo por la salvación. Israel fue un pueblo que Dios escogió para que fueran reyes y sacerdotes y dieran a conocer al mundo las innumerables riquezas que hay en Dios. Porque para eso fue que Dios escogió a Israel, para que el mundo se diera cuenta que había un solo Dios que sostenía y bendecía a un pueblo. Amén. Y ellos cogieron la ley y la convirtieron en su trofeo, en lo demostrar. Pero dice el apóstol Pablo que ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos eran celosos de la ley, de los 10 mandamientos. Eran celosos de sus tradiciones, porque a medida que pasó el tiempo, los sumos sacerdotes empezaron a dar sus propias leyes e a interpretar la ley de acuerdo a sus conveniencias. Entonces se volvieron celosos tanto de la ley como de sus tradiciones. Se volvieron celosos de su cultura, de su idioma. La defendían, la practicaban, y todo el que no vivía conforme a la ley lo censuraban. Ellos tenían un concepto de nosotros que nos despreciaban y nos miraban como carne de segunda, porque no hacíamos parte del pueblo de Israel. Amén. Todo lo que hacían y todo lo que practicaban era contrario a lo que Dios quería de ellos, porque ellos ignoraban la justicia de Dios y querían, por medio de practicar la ley, establecer su propia justicia, y no se sujetaban a las promesas de Dios. El Señor, Moisés le dijo al pueblo de Israel: un profeta del medio de ustedes Dios va a levantar. Cuando Él venga, por favor escuchen a ese profeta, porque ese profeta va a traer vida y va a traer salvación. Pero ellos no aceptaron las promesas de Dios. Amén. Por eso el Señor les dijo: ustedes son un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel estaba convencido que con su forma de vivir y de practicar la religión judía, Dios lo veía como hombres justos, porque ellos estaban convencidos que eran hombres justos. En una ocasión Dios se encontró con un fariseo, y el fariseo estaba convencido que él iba para el cielo. Nicodemo estaba convencido, hombre convencido que él iba para el cielo. Y el Señor no se puso a discutir con él. Él solamente le dijo: Nicodemo, le voy a decir una cuestión. Si usted quiere entrar al cielo, tiene que morir y volver a nacer. Y hasta ahí pare de contar. Quedó callado.
a tal punto que le dijo, ¿cómo hago para hacer eso? O sea que él sí estaba interesado en ir al cielo. Otra cosa es que el Señor le dijo, lo que usted está haciendo no es la forma para llegar al cielo. Y este mensaje de Pablo es un mensaje para hoy, para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, para el mundo. Este es un mensaje para el mundo. Hoy la gente está convencida que por sus actos, que por sus ayudas, que por su solidaridad, por ir a una iglesia los domingos, por practicar una religión, por confesarse, por ir a hacer actos religiosos, la gente está convencida que va a ir al cielo. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? La gente dice, yo creo en Dios, porque alguien tuvo que haber hecho la luna. Los necios son los que dicen que no hay Dios. Pero la gente como tal sí cree en Dios. Dice, alguien tuvo que haberme hecho a mí. Alguien tuvo que haber hecho el universo. Y usted le pregunta, ¿usted cree que usted va a ir al cielo? Dice, claro. ¿Cómo no? Yo toda mi vida he sido un buen padre de familia. Toda mi vida he sido una buena madre. He sido un buen esposo. He ido a la iglesia, me he confesado, he comulgado. Todos creemos que vamos para el cielo. Y el pueblo de Israel también creía que iba para el cielo. Pero la gente no entiende que está a espaldas a Dios, que la gente vive de espaldas a Dios. Entonces la gente pregunta, entonces, ¿por qué yo soy el hombre más rico del mundo si yo vivo de espaldas a Dios? Por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y Dios al que quiere darle da. Así de sencillo, el que quiere, hágale. Si usted quiere, llénese. Pero una cosa es que la gente viva por la misericordia y otra cosa es que la gente tenga la salvación. Son cosas totalmente diferentes. Lo que la ley quería enseñarle al pueblo de Israel era que entendiera cuál era su estado espiritual. ¿Cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel? La ley ordena y manda. Óigase bien, todas las leyes de la tierra son para ordenar y para mandar. Y uno tiene que hacer es cumplirlas y obedecerlas. La ley no se vive por voluntad propia. Nadie vive la ley por voluntad propia. La ley se vive porque nos la ordenaron, porque nos la impusieron y porque yo soy obediente. Entonces la obedezco y la practico. La intención de la ley no era hacer de Israel un pueblo obediente, sino que Israel entendiera que era desobediente. Amén. Yo les hago una pregunta, ¿a quién le gusta usar tapabocas? ¿Y por qué lo tenemos? ¿Qué pasa si ahorita viene, por ejemplo, la secretaría y nos ve a unos con tapabocas y a otros sin tapabocas? Entonces los que tienen tapabocas pues están tranquilos, los otros dicen, pero es que no me lo alcancé a colocar. Y le dice al hermano, ¿y por qué no me avisó? Nadie quiere hacer cosas, es porque nos obligan. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Nosotros nos gusta pagar impuestos. Nosotros pagamos impuestos porque hay una ley que nos obliga a pagar impuestos. ¿Verdad? Y si nosotros, por ejemplo, ahorita antes de marzo, el próximo año, si Dios nos tiene con vida, ¿qué impuesto nos llega el 1 de enero? ¿Con qué nos inauguran? Con el impuesto predial. Si usted lo paga, ¿usted qué está demostrando?
que usted es obediente, que usted es una persona cumplida, que es un buen ciudadano. Pero si no lo paga, le llega la sanción. Uno en Estados Unidos dice que la gente es muy culta, que la gente va por Expressway y por las grandes avenidas y que la gente respeta la velocidad. Los que hemos ido sabemos que cuando uno va atrás, de pronto hay un carro que hace y otro. Entonces uno dice, hay un radar adelante, bajemos la velocidad. Y uno pasa y preciso. ¿Qué pasa cuando uno pasa al radar? Otra vez acelera. O sea que si no fuera por la ley, la mortandad sería mayor. Si en Colombia todos los días nos colocan leyes, nosotros somos el país de las leyes. Y es uno de los países más violentos, más inseguros. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿se imagina que nosotros en Colombia no tuviéramos leyes? Sería una anarquía. Entonces, la ley, Dios nos la impuso para que el hombre obedeciera, viera su estado natural, que necesitaba una ley para poder ser dirigido, para poder ser instruido. Amén. Por eso Pablo dice que la ley no produce fe, porque lo único que produce fe es creer y obedecer el evangelio. Nada más produce fe. Amén. Entonces, el pueblo de Israel creía que porque practicaba el sábado, Dios lo veía como justos. Cuando ellos practicaban el sábado, Dios lo que decía, ahí me están obedeciendo. Porque si no, no practicaban el sábado. Pero había un problema, ellos practicaban el sábado. Y un señor se estaba muriendo y dejaban que se muriera. Porque el sábado no se podía hacer nada. Así de sencillo, así era la cosa de ellos. Entonces la ley se introdujo es para mostrarnos a nosotros cuál era nuestro estado espiritual. Por eso dice Gálatas, porque todos los que dependen de la ley, o sea, todos los que practican la ley, los que practican una religión, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Amén. Y dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, por la forma en que yo practico mi vida, yo no me justifico delante de Dios. Usted puede ser un buen ciudadano, puede pagar los impuestos, respetar el semáforo, respetar la autoridad, pero el gobierno a uno nunca le da un diploma por respetar el semáforo, porque es que eso es lo obvio. El gobierno a uno nunca lo felicita por respetar la ley, después porque eso es lo que a usted le ordenaron. Si a usted le ordenaron eso, obedézcalo. Entonces, por medio de yo practicar una vida santa, entre comillas, eso no me justifica ante Dios. Amén. Porque dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y dice, la ley no es de fe, sino el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, los que dependen de las obras de la ley son los que creen que por su forma de vivir, por su forma de actuar, por su forma de ser justos, Dios los va a ver como justos, Dios los va a ver como hombres buenos. Y la ley lo que demuestra es que el hombre es pecador. Eso es lo que demuestra la ley. La ley demuestra que el hombre es pecador y en la ley el pecador debe morir. Óigase bien, en la ley el pecador debe morir. Nosotros muchas veces, y hasta uno lo ha dicho, uno dice, hermano, es que a él solamente le falta el bautismo porque él ya es, mejor dicho, es que él. Y uno comete ese error.
Y resulta que a él no le falta eso, le falta es todo. Le falta todo. Pero uno, ¿por qué dice eso? Porque hay personas que vienen a la iglesia y desde que llegan diezman, ofrendan, ayudan al semejante. Si alguien se va y los ayuda, si está mojado le da una camisa. Hay gente que es así. Y el mundo está lleno de eso. Pero cuando a esa persona se le habla de salvación, dice, Dios a mí me ve como un hombre justo. Y la prueba es, míreme, mire yo cómo estoy. La prueba es que yo ayudo. La prueba es que yo soy un hombre de bien. Entonces la gente no cree. Porque el evangelio es por fe. Se nos dice en Romanos, ¿para qué se introdujo la ley? ¿Por qué Dios colocó la ley? La ley se introdujo para que el hombre entendiera su estado. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. La ley se introdujo, la ley se promulgó. Cuando Dios nos dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ahí se promulgó la ley. Y Dios lo hizo para mostrar el pecado, para revelar el pecado, para que el hombre entendiera cómo estaba su espíritu, cómo estaba su vida. Porque antes de la ley había pecado, pero no había una ley que dijera que lo que el hombre hacía, eso era pecado. Amén. Pero aparte de la ley, el hombre ya era pecador por naturaleza y porque había una ley que nos estaba señalando que nosotros éramos pecadores. Amén. Por eso dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces nadie se puede justificar por la ley, porque la ley lo que hace es señalarnos. Amén. Cuando yo salgo a la calle sin tapabocas, a mí me está señalando la ley. Me coge un policía y me coloca un parte. ¿Y uno por qué se coloca el tapabocas? ¿Y por qué más? Por prevenir que a uno lo contagie. ¿Y por qué más? Y porque yo puedo contagiar. Esa es la ley. La ley nos está diciendo que nuestro corazón es un corazón pecador. Eso es lo que hace la ley, dice usted es pecador. Usted está enfermo y se coloca el tapabocas o porque puede contaminar o porque usted puede contaminar. Entonces, por cualquier lado, usted está enfermo. La ley lo que hace decirnos es que nosotros somos pecadores. Y el pueblo de Israel no entendió eso. El pueblo de Israel no lo entendió. Y Pablo concluye diciendo, el fin de la ley es Cristo. La ley se cumple en Cristo. El mismo Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Él la cumplió. Y ahí es donde nosotros debemos de entender qué es cumplir la ley. La ley nos condenó ¿a qué? A muerte. Todos nosotros fuimos condenados a muerte. Y si acá hay un amigo que nos visita, yo le quiero decir, usted está condenado a muerte. Porque la ley a todos nos colocó bajo maldición. Amén, a todos. Judíos y griegos, esclavos y libres, todos estamos bajo la misma condición. Amén. La ley a todos los seres humanos nos constituyó transgresores, ya que todos somos pecadores por
naturaleza. Y en la ley el pecador debe morir. Cuando Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, nos está diciendo que Jesús cumplió la ley y la cumplió cuando murió en la cruz del Calvario. Hay personas que creen que Jesús cumplió la ley porque Él cumplió el sábado. No, Él cumplía el sábado porque era judío. Porque era judío. Pero la ley, cuando Él cumple la ley, es cuando Él entrega su vida por el pueblo de Israel y por nosotros. Ahí es cuando Él cumplió la ley. Amén. Por eso Gálatas dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dice, conforme a la voluntad de Dios y su Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Óigase bien, Jesús se dio a sí mismo. Él cogió todos nuestros pecados, sus pecados, los míos, los suyos, los de nosotros, se los cargó encima. A Él nadie lo llevó a la cruz. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Él subió porque no había otra forma de liberar al hombre del pecado. No había otra forma de liberar al hombre de la esclavitud. El hombre fue condenado a muerte. Y Dios dijo, lo condeno. Pero el amor de Dios, así como la ira de Dios se vino contra nosotros, también el amor de Dios se levantó y dijo, yo mismo no voy a mandar a otro, por la sencilla razón que en el cielo solamente está Él. En el cielo hay un trono y en Él hay uno sentado. A Él la gloria, a Él la honra por toda la eternidad. Dice Juan, ese versículo hermoso que todos nos sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar el mundo. Nosotros fuimos condenados en el monte Sinaí, ahí nos condenaron. Él no vino a condenarnos porque nosotros ya estábamos condenados. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros no éramos nada, hermanos amados. Hoy nosotros nos colocamos corbata por la misericordia de Dios, porque Él se cruzó en nuestros caminos. Amén. Eso es la salvación, creer que Cristo el Señor murió por los pecadores. Dice Colosenses, hablando de nosotros, y vosotros, la iglesia, la casa de adoración, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Jesucristo os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de nosotros y clavándola en la cruz. Amén. Todo lo que nosotros éramos, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Por eso hoy nosotros tenemos que predicar que somos santos, justos, somos salvos porque Cristo nos salvó. Amén. Por eso dice Hebreos que así como sus hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librarnos a todos los que por el poder miedo a la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando usted fornica, no fornica porque usted es libre. Cuando usted va y toma, no toma porque usted es libre. Cuando usted dice groserías, no las dice porque usted es libre. Cuando usted es tramposo, vanaglorioso, no es porque usted sea así, es porque usted es esclavo. Y la esclavitud nos lleva a eso. Pero cuando Cristo nos libera del poder de Satanás, entonces en nosotros se opera la libertad. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel: si el Hijo no nos libertare, ustedes no son libres. El único que liberta al hombre de la esclavitud del pecado se llama Jesucristo. Amén. Hermanos, dejemos cuando estemos orando de recordarle al Señor nuestros pecados. Usted debe entender, yo debo entender que cuando yo salí de esta agua, al Señor se le olvidó mi vida pasada. Cuando yo le digo al Señor: Señor, perdóneme por lo que hice hace 10, 20 años, Él me dice: te desconozco. Yo siempre te he visto adorándome, exaltando mi nombre. Deje de estar recordando su vida pasada. El que está en Cristo, de nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevos en Cristo Jesús. Si ese aplauso es para el eterno, para el poderoso en batalla, para el glorioso, a Él la honra y la gloria. Ese está mal, ese reloj. El Señor Jesús cumplió la ley cuando murió por nuestros pecados. Y por eso dice que Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque la ciencia es un conocimiento preciso y correcto de una ciencia o de un hecho, de algo. Y con respecto a la salvación, que es en lo que nosotros nos interesa, es que los hombres se justifican en sus propias obras, en su propia vida, en su propia moralidad, en su propia ética, en su propia forma de ver y de vivir las cosas, de practicar la vida. Pero lo que Dios está demandando en este tiempo es que el hombre viva bajo la justicia de Dios. Y lo único que a nosotros nos trae la justicia de Dios es que nosotros creamos en la salvación. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que el hombre crea con todo su corazón que el que murió en la cruz del Calvario es el Salvador del mundo. Y que ese Salvador del mundo es Dios manifestado en carne. Porque una cosa es yo mandar a otro a que libere a otra persona. Cuando en Colombia estábamos en pleno furor, los soldados iban, arriesgaban la vida y liberaban un secuestrado. ¿Cuántos murieron intentando liberarlos? Los traían a Bogotá y se los colocaban al presidente, el presidente era el que salía a sacar pecho. Y al otro día hacía una encuesta y la imagen del presidente subía.
Entonces, así muy rico, mandar a liberar. Sí, así es muy rico. Que mande otro a arriesgarse. La salvación nuestra es que Dios no mandó a nadie. El Señor Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Óigase bien, nadie subió al cielo, sino el que descendió. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero lo que Dios manda es que nosotros creamos conciencia, no solo con conocimiento. El mundo está lleno de conocimiento. El mundo está lleno de gente que sabe, pero a Dios no le interesa eso. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que el Eterno, que habita en luz inaccesible, que ningún hombre puede ver, Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, tomó forma de siervo, murió por nuestros pecados y nos libertó. Esa es la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, yo predico a Cristo, pero no de cualquier forma. Yo predico a Cristo, pero Cristo crucificado. Cristo dando vida en abundancia. Cristo libertando al cautivo. Cristo sacando de la prisión a los presos. Cristo dando vida a los muertos. A ese es el que Pablo predica. A un hombre que murió en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Porque él dice, Jesús fue el que trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Sin Cristo no puede haber vida. Así de sencillo. La gente puede tener buena salud, puede creer en lo que crea, pero nosotros estamos persuadidos, nosotros estamos convencidos, nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas, que el único que a uno lo hace hablar en lenguas, que al único que a uno lo domina, se llama Jesucristo. El único que llena con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y eso nosotros no lo aprendimos en un instituto bíblico ni en una clase cómo se recibe el Espíritu Santo. Eso lo aprendimos cuando creímos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eso lo aprendimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y cuando aceptamos que éramos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Necesitamos creer, amigos que nos escuchan, que Jesucristo es el Salvador. Y para yo creer que Jesucristo es el Salvador, yo debo creer que soy pecador. Porque si yo no acepto mi estado espiritual y sigo convencido que con mi forma de ser voy a agradarle a Dios, mi alma se va a perder. Pero gloria a Dios por nosotros, porque predicamos la verdad, porque somos atalayas, porque defendemos el evangelio de salvación, porque defendemos nuestros principios, los fundamentos apostólicos que son los que dan vida. El ángel le dijo a José, hablando de Jesús, no temas de recibir a María por mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo a Isaías. Óigase bien lo que el Señor le dijo a Isaías más de 1000 años antes. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarás Emanuel, que traducido es, amada iglesia, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús es Dios con nosotros. Esa es la salvación. Esa es la justicia. Que nosotros creamos que Cristo murió por nosotros, que resucitó para nuestra justificación y que nos ha dado vida eterna. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo nadie puede hacer viaje para el cielo. Eso era lo que el apóstol Pablo le dolía del pueblo de Israel. Y nos encarga a nosotros, oren por Israel, para que ellos no se pierdan, para que ellos conozcan que hay un Dios, que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice cuál es la fe que nosotros, la iglesia, predica. Y dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y que si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En mi alma, iglesia, en mi alma tiene que estar grabada que Cristo murió por mí, que Él resucitó por mí. Esa es la justicia que Dios demanda, que nosotros vivamos por fe, por esta palabra, que le creamos a esta palabra. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo único que produce vida en nosotros es esta palabra. Lo único que transforma nuestra vida es que vivamos conforme a la palabra de Dios. Y la palabra nos dice que Cristo, que indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne por amor a nosotros, amada iglesia. Esa es la fe que nosotros predicamos. Esa es la fe que produce vida. Esa es la fe que nos hace diferentes. Amén. Yo invito a que confesemos con nuestra vida. A veces uno escucha a mucha gente que dice: es que yo creo en Jesús. Pero una cosa es que yo con mi boca pronuncie Jesús, y otra cosa es que en mi alma yo tenga a Jesucristo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El Señor dice: el que confiese, el que a mí me confiese. ¿Qué es confesar? Es una experiencia personal. La confesión es muy diferente al testimonio. La confesión es una figura jurídica, como el testimonio es una figura jurídica. Mientras en la confesión lo que yo hablo son cosas que a mí me pasaron, en el testimonio yo hablo cosas que yo vi, que yo escuché, que le pasaron a otra persona. Nosotros no podemos ser solo testimonios, sino confesar. La confesión es una obra sobrenatural que Dios hace en nosotros. Nadie le puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Necesitamos confesar que en nuestro corazón esté grabado por la revelación del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, grabado en nuestros corazones, en nuestra alma, que Jesucristo es el Señor. Cosa que los judíos tampoco entendieron. Pablo dice: si ellos hubieran sabido que Jesús era el Señor, no lo hubieran crucificado. Porque para el pueblo de Israel la palabra Señor es igual a Dios. Para el judío, Señor y Dios está en la misma posición. Entonces, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Jesús es Dios. Eso fue lo que ellos no quisieron recibir. Pero gloria a Dios por nosotros, que hemos recibido la palabra de salvación, que da vida, que transforma, que nos llena y que nos permite esperar la venida del Señor. Amén. Yo los invito a estar en pie, amada iglesia. Si acá hay un amigo que nos visita en esta mañana, yo lo invito a que reciba al Señor como Salvador. Y si acá hay un hermano que necesita llenarse de Dios, que usted necesita colocarse la justicia de Dios en su corazón, vamos a orar para que Dios se glorifique en nuestras vidas, para que Dios nos revele el Evangelio. Porque cuando Cristo está en nosotros, nosotros caminamos solos en la iglesia. Cuando usted tiene la revelación del Evangelio, usted anda tranquilo, no hay problema de nada. Dios se encarga de todo. Amén. Yo los invito a levantar sus manos y vamos a decirle al Señor que Él es nuestra esperanza de gloria, que lo exaltamos, que lo glorificamos, que Él es todo en nuestras vidas. Eterno Dios, alabamos tu nombre santo y bendito, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento, por esta mañana. Te damos gracias, eterno Dios, por la obra que tú has hecho en nosotros, Señor Jesús, por habernos revelado tu nombre bendito, santo y glorioso. Te doy gracias, Señor Jesús, porque me apartaste, Dios mío, y me añadiste a tu iglesia, Señor Jesús. Oh bendito Dios, enséñanos cada día a ser agradecidos, a amar, Dios mío, esta salvación. A tu nombre, Señor, la gloria, a tu nombre la honra, bendito Dios. Tú eres grande y glorioso, Señor Jesucristo. Una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito es tu santo nombre, Señor.
vamos a declarar en esta mañana.